Muy buenos días, viernes 4 de julio y titulamos la columna de hoy día 565, Mayra Mendoza y los Quilmes en la deriva de la política argentina, porque los Quilmes fueron uno de los pueblos más combativos de los valles calchaquíes. Durante más de 100 años resistieron la conquista española, construyeron fortalezas de piedras entre las laderas, pelearon en las tres guerras calchaquíes, hasta quedar totalmente diezmados, y su derrota final llegó recién en 1667, cuando los españoles los desterraron y obligaron a marchar más de 1000 kilómetros, a los pocos que quedaban, hasta Buenos Aires. Solo llegaron, como decíamos, cientos de aquellos decenas de miles de los calchaquíes, y los instalaron en el pueblo que lleva su nombre, en aquel momento un absoluto despoblado, que es Quilmes, donde se fueron fusionando y desapareciendo como comunidad. Casi 340 años después, como por una especie de broma bizarra de la historia, Quilmes parece ser el lugar del retroceso del kirchnerismo a su estado más puro, a la cámpora, que también viene resistiendo durante años los embates de los adversarios políticos, de la justicia y de su propio declive electoral. El ala más combativa del kirchnerismo y también la más fanática sufrió un conjunto de detenciones totalmente fuera de la ley en los últimos días. Fue en todo lo relacionado con los 4 militantes de la cámpora, que son empleados o directamente funcionarios del municipio, que se encuentran detenidos junto a otros militantes de otros lados del conurbano, acusados de organizar un acto vandálico contra el diputado Esper, lo que más o menos todo el mundo conoce de las bolsas de estiércol de caballo, completamente inexplicable, en el que, decíamos, tiraron estiércol en su domicilio y colocaron un pasacalle insultante. Por más infantil, ridículo y hasta piantabotos que sea el hecho, es una contravención, no un crimen penal que implique una inmediata detención. Estas acciones de la cámpora están enmarcadas en una suerte de deriva de la acción directa que genera más perplejidad que miedo. Luego de la detención de Cristina Kirchner se pusieron a tirar volantes en restaurantes, en supermercados, hasta rompieron instalaciones de medios de comunicación, y realmente pueden creer que las personas los vean como aptos para gobernar con esas actitudes. Tal vez la dirección de la cámpora entienda que la llegada de Javier Milei al poder trastocó todos los códigos de la política y ahora a la sociedad le parezca bien este tipo de violencia al mismo tiempo limitada y sin ningún futuro, sin una posibilidad de futuro de escalamiento. Sin embargo, la mitad del país que la oposición representa justamente está en contra de estas manifestaciones violentas del presidente. Es como si estuvieran intentando sintonizar con el electorado de Milei, que probablemente no los elegiría de cualquier manera y deja de representar al electorado propio, que puede migrar hacia otras opciones opositoras con este tipo de acciones bizarras. Mencionamos en este contexto también los destrozos que realizaron en TN. Y Mayra Mendoza aparece como el exponente más lúcido y representativo en esta deriva del kirchnerismo, casi como su significante, y en algún punto también del gobierno, porque las acciones de la cámpora son ridículas e inexplicables, pero lo son más en las detenciones también arbitrarias que persiguen, utilizando recursos del Estado, como son las fuerzas de seguridad para allanar violentamente la casa de los militantes, como si fuesen líderes terroristas, cuando tiraron volantes, rompieron un vidrio, tiraron estiércol en una casa, que para nada es disculpable, pero obviamente no son actos terroristas. Mayra Mendoza condensa en su imagen gran parte de esta deriva inexplicable de las principales fuerzas de la política argentina. La intendenta del municipio más grande que gobierna el kirchnerismo puro, la dirigente cristinista más fanática, que se tatuó por un lado a Néstor en el abrazo, en uno de sus brazos, y por el otro lado la tobillera con la que Cristina Kirchner tiene que estar detenida en su domicilio, y es la espada más dura contra el gobernador Kicillof en la interna bonaerense. Vamos a hacer un raconto de los principales hitos de la vida política de Mayra Mendoza, y luego vamos a tratar de pensar qué implicancias y consecuencias tiene este presente tan irregular, por momentos ridículo y a la vez peligrosamente represivo, que estamos viviendo tras las detenciones de estos militantes y funcionarios. Mayra Mendoza es parte del núcleo fundador de la cámpora, fue la única mujer de su mesa
en su mesa original de dirección, entró a militar en la agrupación juvenil kirchnerista que se estaba en conformación en ese momento, porque su pareja entonces, José Otavis, la introdujo, quien terminó abandonando la organización después de un conjunto de escándalos de todo tipo. Desde el comienzo, Mendoza fue una de las principales figuras de la cámpora, porque su discurso era firme, su impronta era combativa, y vamos a escuchar cómo ella en el año 2014, o si nos estamos retrotrayendo 9 años atrás, decía: somos los responsables de seguir profundizando cada organización política. Escuchémosla. Esta generación, nosotros, esta generación que entiende la política sin especulaciones, esta generación de militantes que se la juega, nosotros, estos pibes que llegaron a la política de la mano de Néstor y Cristina, que le encontraron sentido a sus vidas, nosotros, que somos los que estamos en los barrios, organizando para transformar las injusticias que aún vivimos, somos los que vamos a seguir trabajando, militando cada día con más fuerza, porque nosotros, compañeros, somos los responsables de seguir profundizando y de fortalecer cada organización política, porque lo mejor que tenemos y lo mejor que nos pasa es haber recuperado de la mano de Néstor y Cristina la política, y eso también es irreversible, compañeros. Bueno, estamos viendo una Mayra Mendoza, aquellos que además de escucharnos por radio, nos pueden ver por televisión. Ella allí tenía el pelo largo y sin flequillo, parecía no 9 años menos, 20 años menos. Por otro lado, es cierto que su perfil confrontativo puede generar cierta animadversión en sus adversarios políticos. Es particularmente llamativo la hazaña con la que la tratan las fuerzas de seguridad. Vamos a un ejemplo al respecto. En este caso, la agresión policial tras el juicio de Milagros Sala. Mayra Mendoza diciendo: la policía de Jujuy nos reprimió violentamente. Esto es de 2016. Avanzamos 2 años en el calendario y fuimos hacia atrás del presente 8 años. La policía de Jujuy nos reprimió violentamente, un policía acosó, le tocó los pechos a una mujer que estaba dentro de nuestra delegación. Un compañero salió en defensa de ella, ese fue el momento de mayor tensión. Ahí se llevaron de los pelos al presidente del Consejo Deliberante de Hurlingham, Martín Rodríguez Alberti. Yo trato de frenar que se lo lleven y de que lo golpeen, porque lo golpearon muchísimo, y es cuando también me golpean a mí. Bueno, o sea que la denuncia va a ser por las agresiones y por acoso también, por la cuestión del manoseo. Sí, por supuesto. Dije 8 años, en realidad era 9, en 2016, ahora vamos a 8 años, sí, al año 2017, Mayra Mendoza tras la represión durante la reforma previsional. Para que se entere todo el mundo, que se entere. Frenemos la represión, esto se lo van a hacer a muchos. Se lo van a hacer a muchos esto. Perdonen el lío. Sí, te está calmando, Mayra. Un poco. Así te da fuerza, ¿vale? Me quema mucho. Sí, me duele mucho. Me quema mucho. Sí, mi amor, duele mucho. ¿Qué tío? En la cara, le tiraron en la cara. Bueno, aquellos que nos estaban viendo por televisión lo pudieron comprender. Le contamos a que nos escuchan por radio que era una imagen de ella en una situación muy fea, afectada evidentemente por los gases, casi en una situación vomitiva, después de una represión en un acto que había participado en el año 2017 protestando por la reforma previsional. Recuerden los famosos 17 toneladas de piedras. En la actualidad, Mayra Mendoza es una de las más férreas defensoras de Cristina Kirchner, una de las más filosas dagas internas contra Kicillof. Tras la detención de Cristina Kirchner se hizo un tatuaje relacionado con la tobillera electrónica que utiliza la expresidente. En lo personal, realmente a mí me llamó mucho la atención. Vamos a un fragmento que muestra el tatuaje de la tobillera, nuevamente para aquellos que nos escuchan solo por radio. Contamos de que el video muestra, obviamente el video que está grabado con su propio deseo de mostrarlo, muestra una tatuadora en el tobillo de la pierna izquierda de Mayra Mendoza, tatuándose la tobillera que
una forma similar de lo que podría tener Cristina Kirchner en este momento. Me pareció muy extraño, es como si en su afán por hacer de Cristina Kirchner detenida una imagen de mártir político, dejar una suerte de automartirio ella misma en su piel, como para tratar de compartir en algo el sufrimiento de Cristina Kirchner, aunque sea desde un punto de vista simbólico. O sea, prácticamente lo que un psicólogo podría decir una relación simbiótica. Esto puede parecer algo menor, pero creo que encierra algo del momento en que se está viviendo y que está viviendo la Cámpora, con este tatuaje en la tobillera, los ataques medio bizarros que están haciendo, que están viviendo una suerte de realidad paralela, una especie de delirio político colectivo, alejado totalmente de la agenda de las preocupaciones de la mayoría de la sociedad, creyendo de que van a tener una especie de 17 de octubre de 1945, ahora en el año 2025, y por otro lado, el gobierno, que luego de la presentación en sociedad del clon de Conan también parece estar en un proceso similar, contesta en una escala totalmente desproporcionada y peligrosa, se está viviendo una escalada entre dos espacios políticos, los dos espacios políticos más importantes del país, que deja fuera la enorme mayoría de la población, un contexto que hace que, por ejemplo, el gobierno allane el municipio de Quilmes, golpee al kirchnerismo. Vamos a reconocer que es la justicia la que allana el municipio de Quilmes, golpea al kirchnerismo en sus fortalezas más importantes. Los indios Quilmes resistieron durante más de 100 años una invasión imperial, lo habían incluso resistido antes a los propios incas, eran los que no se habían doblegado a los incas y mantenían su independencia, y luego pudieron luchar durante más de 100 años contra los españoles, tuvieron que finalmente ser desterrados, enviados a estas tierras que hoy son el municipio de Quilmes, cuando era la nada, tierra arrasada. Imagínense en 1600 lo que era el sur del territorio bonaerense, el conurbano bonaerense. Era un pueblo bravo y digno. La Cámpora resiste con la misma tosudez, pero en gran parte lo hace frente a los embates también de la realidad, algo que siempre es desaconsejable. Como estuvimos hablando de una suerte de locura colectiva en la que entró la Cámpora por un lado y el gobierno por el otro, nos vamos con una canción de Cristosaurio que lleva como título casualmente Locura